Paloma Vera miró el reloj. Las 7:30 de la tarde. La jornada laboral en la oficina de la empresa de material de oficina llegaba a su fin. Cerró la carpeta con los contratos y se frotó las sienes. Hoy había sido un día especialmente duro. 3 reuniones con clientes, uno de los cuales había discutido durante media hora sobre el coste de una fotocopiadora, alegando que el precio era 200 pesos más bajo en la tienda vecina. Paloma explicó pacientemente la diferencia de especificaciones, demostró las ventajas de su modelo, pero el cliente se marchó prometiendo pensárselo. Ella sabía lo que eso significaba, no iba a volver. Sobre la mesa había una pila de papeles con solicitudes para la semana siguiente. Mañana era sábado, pero tenía previsto pasarse por la oficina un par de horas para preparar una presentación para un banco importante. Paloma llevaba 4 años en la empresa y en ese tiempo había aprendido a apreciar la estabilidad. El sueldo no era el más alto de la ciudad, pero le permitía vivir cómodamente, sobre todo con los ingresos de su marido en la agencia de viajes. «Paloma, ¿te quedas hasta tarde?», preguntó Carlos, un compañero, poniéndose la chaqueta. Trabajaba en el departamento vecino, vendiendo impresoras. «No, ya me voy», respondió ella, guardando los documentos en el cajón de su mesa. «¿Cómo van las cosas con ese pedido del concesionario de coches?» «Hemos firmado el contrato. 20 impresoras, no es mal dinero», sonrió Carlos. «¿Cómo te va a ti?» «Varía. Hoy se ha ido un cliente, pero ayer cerré un trato con un bufete de abogados. A eso nos dedicamos, hasta el lunes». La oficina estaba en la primera planta de un centro comercial del centro de Guadalajara. El amplio espacio estaba dividido en varias zonas. Cada tipo de maquinaria tenía su propia sección. Paloma trabajaba en el departamento de fotocopiadoras, donde había máquinas voluminosas de distintos fabricantes. Los clientes a menudo llegaban confundidos, sin entender la diferencia entre modelos, y su trabajo consistía en encontrar la mejor solución para cada oficina. Recogió su bolso, apagó el ordenador y se dirigió al ascensor. En las paredes espejadas del ascensor se arregló el pelo, oscuro, recogido en un recogido ordenado, y se pasó la mano por la chaqueta azul. A sus 32 años estaba acostumbrada a parecer profesional, aunque a veces se sorprendía a sí misma pensando que se había vuelto demasiado seria. Sus amigas de la universidad se quejaban ahora del aburrimiento del trabajo y de las obligaciones familiares, pero ella seguía encontrando placer en el trato con los clientes, en resolver sus problemas. El ascensor se detuvo en la planta baja y las puertas se abrieron con un silbido silencioso. El centro comercial seguía lleno de compradores, familias con niños, parejas jóvenes, personas mayores que hojeaban tranquilamente los escaparates. Sonaba una suave música de fondo que se mezclaba con el murmullo de las voces y el sonido de los pasos sobre el suelo de mármol. Al salir del centro comercial, Paloma se dirigió al aparcamiento. El cálido atardecer de marzo envolvía la ciudad y Paloma aminoró el paso, disfrutando del aire fresco después de la sofocante oficina. Guadalajara era especialmente bonita en esta época del año. Los árboles estaban verdes, las jacarandas florecían en los parques y el aire era fresco y limpio. Al pasar por delante del escaparate de una boutique cara, echó un vistazo a los vestidos expuestos y se quedó helada. A la entrada de la tienda había una chica con un elegante vestido blanco, hablando por teléfono. El perfil le resultaba dolorosamente familiar, aunque Paloma no podía recordar inmediatamente de dónde. La chica hablaba en inglés, gesticulaba con la mano libre y se reía. Llevaba zapatos caros de tacón alto, un bolso de una marca conocida y un reloj de oro que brillaba en su muñeca. La chica termina de hablar, se da la vuelta y sus miradas se cruzan. Se miraron fijamente durante unos segundos, y luego la desconocida sonrió ampliamente. «¡Paloma! ¡No puede ser!», exclamó, acercándose corriendo con tacones. Solo entonces Paloma reconoció a su amiga de la infancia Jimena Solano. Hacía 8 años que no se veían,
desde que Jimena se había ido a estudiar a Europa después de graduarse. La chica no había cambiado mucho. El mismo pelo castaño y espeso, ahora peinado en una peluquería cara, los mismos ojos oscuros, pero ahora había en ella una confianza especial que no había existido en su juventud. Se había vuelto más agraciada, más elegante, y todo su aspecto denotaba el hábito del lujo. ¡Jimena! ¡Qué sorpresa! Paloma abrazó a su amiga, oliendo el caro perfume. ¿Cuándo has vuelto? Hace 3 semanas. Sabes, echaba de menos mi pueblo. Jimena miró a Paloma con aire evaluador. No has cambiado nada. Sigues siendo formal y centrada. Paloma sonrió involuntariamente. Jimena siempre sabía hacer cumplidos de forma que sonaran un poco ambiguos. En el colegio era una de las chicas más populares de su clase, guapa, inteligente y de familia adinerada. Su padre poseía varios talleres de construcción y podía permitirle a su hija todo lo que quisiera. Y tú te has vuelto aún más guapa. Europa te ha sentado bien. ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Nada en particular todavía. Estoy descansando después de años de estudiar y viajar. Mi padre dice que la juventud se vive una vez y no hay prisa. Jimena soltó una carcajada melodiosa. Primero debes darte cuenta de lo que realmente quieres de la vida. ¿Y tú? ¿Casada? Sí, desde hace 5 años. Con Emilio Vera, ¿lo recuerdas? Estaba en la misma clase que yo. Jimena frunció el ceño recordando. Vagamente. ¿Alto? ¿Moreno? Es él. Ahora tiene su propia agencia de viajes. Qué interesante. ¿Tiene hijos? Todavía no. No está funcionando. Paloma se sintió un poco avergonzada. Esta pregunta siempre la avergonzaba. Emilio y ella llevaban 2 años intentando tener un hijo, pero nada había funcionado. Los médicos decían que todo iba bien, que solo tenían que esperar. Bueno, lo importante es tomarse su tiempo. Tengo una amiga en París, dio a luz a los 38 años y todo va bien. Jimena le puso la mano en el hombro a Paloma. Escucha, sentémonos en algún sitio y hablemos. Hace tanto tiempo que no nos vemos. Estaba a punto de ir a un café. Entraron en una acogedora cafetería cercana. El interior era de colores cálidos, paredes crema, muebles de madera, flores frescas en las mesas. Jimena pidió un capuchino con leche de coco y tiramisú, Paloma, un americano normal sin azúcar. Se acomodaron en la mesa junto a la ventana y Jimena empezó a contar sus aventuras. Primero estudié en Barcelona, en la Facultad de Filosofía y Letras. Mi padre quería que estudiara algo práctico, economía o derecho, pero yo insistí en lo mío. Los ojos de Jimena brillaban de recuerdos. El primer año viví en una residencia de estudiantes, luego mi padre me alquiló un piso en el centro. Barcelona es una ciudad increíble, puedes estudiar allí toda la vida. ¿Y después? Después viví un año en París. Estudié arte francés, fui a museos, aprendí sobre el mundo. Mi padre pensaba que solo me divertía, pero realmente trabajé duro, ¿sabes? Leyendo, aprendiendo idiomas, conociendo gente interesante. Paloma asintió, escuchando las historias de su amiga. Estaba interesada, pero al mismo tiempo sentía una ligera envidia. Mientras Jimena viajaba por Europa, estudiaba arte y conocía a gente interesante, ella estudiaba en la Facultad de Económicas, buscaba trabajo y se casaba. Y entonces decidí ver mundo. Durante 3 meses viajé por Asia, Tailandia, Vietnam, Camboya. Imagínate, viví un mes en un monasterio budista en las montañas del norte de Tailandia, meditando, estudiando filosofía, trabajando en el jardín. Suena increíble, dijo Paloma, y había auténtica envidia en su voz. Debe de haberte cambiado mucho. En cierto modo, sí. Me di cuenta de que la felicidad no está en las cosas materiales, sino en la armonía conmigo misma. Aunque claro, sin dinero es imposible viajar así, se rió Jimena. Papá a veces refunfuñaba por mis gastos, pero en el fondo entendía que era una inversión en mi educación. ¿Y ahora qué?
¿Piensas quedarte en Guadalajara? De momento, sí. Echo de menos a mi familia, mi ciudad natal. Alquilé un piso en Providencia, ya sabes, ese barrio nuevo con casas bonitas. Mi padre me ofreció comprar algo, pero decidí no precipitarme todavía. Primero quiero saber qué necesito realmente. Paloma asintió. Providencia era uno de los barrios más caros de la ciudad, donde los pisos costaban más de lo que ella había ganado en años. Allí vivían empresarios de éxito, médicos, abogados, gente que podía permitirse lujos. Un piso con vistas al parque, 2 plantas, una gran terraza. He montado allí un estudio. Pinto acuarelas, es mi nueva afición, continúa Jimena. Y también estoy pensando en hacer yoga, quizá abrir mi propio estudio. En París tengo un profesor estupendo. ¿Y no piensas trabajar? ¿Te refieres a un trabajo normal? ¿Por qué tanta prisa? Mi padre siempre decía que una mujer debe elegir lo que le gusta, no coger el primer trabajo por dinero. Jimena sorbió café de una fina taza de porcelana. El dinero no es lo más importante en la vida. Es más importante encontrar tu vocación, algo que te dé alegría. Tienes suerte de poder permitirte ese enfoque. Paloma no pudo ocultar la ligera ironía en su voz. Sí, me doy cuenta de que no todo el mundo tiene esa oportunidad, pero tú estás contenta con tu trabajo, ¿no? En general, sí. Vendo material de oficina, los clientes son diferentes, pero el sueldo es estable. Es cierto que a veces quiero algo más, pero hasta ahora todo me va bien. ¿A qué se dedica su marido? ¿Ha dicho agencia de viajes? Sí, tiene una pequeña agencia. Organiza viajes a México, a veces a Estados Unidos. Le va bien, sobre todo en temporada. Emilio sueña con ampliar el negocio, pero por ahora trabaja solo con un ayudante. Interesante. Siempre me han gustado los hombres emprendedores, sonrió Jimena, y en sus ojos apareció un brillo curioso. ¿Y cuáles son sus planes de desarrollo? Quiere dedicarse al turismo de lujo, a viajes exclusivos para clientes adinerados, pero eso requiere contactos, una reputación. Lo comprendo. Es un negocio serio. Las recomendaciones personales son importantes. Jimena asintió pensativa. Escucha, ¿por qué no nos reunimos los tres? Me gustaría conocer mejor a su marido. Quizá tenga algún contacto útil. Sí, claro. Ven a cenar. ¿Qué tal pasado mañana, viernes? Me parece bien. Dame la dirección. Paloma escribió la dirección en una servilleta y se la dio a su amiga. Jimena dobló la servilleta cuidadosamente y la guardó en su caro bolso. Pasaron otra media hora en la cafetería, recordando sus años de colegio y sus amistades comunes. Las historias de Jimena eran fáciles y entretenidas, pero Paloma se dio cuenta de que su amiga desviaba hábilmente la conversación de los temas serios, prefiriendo hablar de viajes y diversiones. Cuando se trataba de planes de futuro, Jimena se volvía vaga, limitándose a frases generales sobre encontrarse a sí misma y su camino. ¿Te acuerdas de nuestra profesora de literatura, la señora Martínez? Preguntó Jimena cambiando de tema. Siempre me decía que tenía que ser escritora. Me acuerdo, se te daba muy bien escribir ensayos. Quizá algún día escriba un libro sobre mis viajes, o una novela, sonrió Jimena soñadora. Tengo tantas impresiones, tantas historias. Sería un libro interesante. Sí, pero aún no estoy preparada. Necesito más experiencia vital, más profundidad. Jimena miró el reloj. Oh, es tarde. Tengo que irme. He quedado con un diseñador para hablar de los muebles del piso. Mientras se despedían a la salida del café, Jimena abrazó con fuerza a Paloma. Me alegro mucho de que nos hayamos conocido. Estoy deseando que llegue el viernes. Quiero ver cómo vives, conocer a tu marido. Y yo me alegro. Hasta entonces. En casa, Paloma encontró a Emilio en una silla frente al televisor. Estaba viendo las noticias con una botella de cerveza en las manos. La pantalla mostraba un reportaje sobre el crecimiento del turismo en México. Su marido levantó la vista cuando ella entró. Hola, ¿cómo va el trabajo? Bien, se fue un cliente, pero ayer cerré un buen negocio.
Paloma dejó el bolso sobre la cómoda y se sentó a su lado. ¿Y a ti? Reservé un viaje a Cancún para 10 personas. Buen dinero. Emilio dio un sorbo a su cerveza. Un grupo de empresas se alojarán en un hotel de 5 estrellas. Es un buen beneficio. Es estupendo. Quizá sea el comienzo de esa moda del lujo con la que sueñas. Ya veremos. Es pronto para saberlo, pero los clientes están contentos con el servicio y han prometido recomendarlo a sus amigos. Paloma asintió. Emilio siempre era cauto en sus apreciaciones. No le gustaba hacer planes prematuros. Este rasgo de su carácter le ayudaba en los negocios, pero a veces la irritaba con su excesiva cautela. «Pareces pensativo», dijo su marido. «No, solo estoy cansada. Por cierto, hoy he conocido a Jimena Solano. ¿Recuerdas que te hablé de mi amiga de la infancia? ¿La que se fue a estudiar a Europa? Pues sí, volvió hace 3 semanas. La invité a cenar con nosotros el viernes». Emilio asintió sin apartar los ojos de la pantalla. «Bien, avísame de lo que vas a cocinar. De hecho, háblame más de ella. Jimena es de familia acomodada. Su padre es dueño de talleres de construcción. Pasó 8 años en Europa, estudiando, viajando. Ahora se está buscando a sí misma, como ella dice. Ya veo. Entonces, ¿una chica acomodada sin ninguna ocupación en particular? Algo así. Pero es inteligente, interesante. Era una de las mejores estudiantes de la escuela. Bien, veamos. Emilio cambió el canal. Espero que sea una velada interesante. Paloma fue a la cocina a preparar la cena. Su pequeña casa en un barrio tranquilo era modesta pero acogedora. 2 dormitorios, un salón, una cocina, un pequeño patio con un limonero. Todo lo necesario para la vida familiar. Es cierto que no había habitación para los niños, aunque ella y Emilio habían discutido el asunto varias veces. La casa la habían comprado a crédito hacía 5 años y seguían pagando la hipoteca, pero no les importaba. Tenían su propia casa, su pequeño mundo. Paloma cocinaba y pensaba en encontrarse con Jimena. La amiga de la infancia había cambiado mucho. Se había vuelto más segura de sí misma, elegante, pero al mismo tiempo había algo esquivo que la alarmaba ligeramente. Tal vez era el hábito del lujo, o tal vez era una forma especial de hablar, como si el mundo entero hubiera sido creado para su placer. El viernes llegó rápidamente. Paloma se preocupó todo el día, eligiendo el menú para la cena. Quería dar una buena impresión, demostrar que Emilio y ella vivían decentemente, a pesar de sus modestos ingresos. Al final, se decidió por pollo en mole, un plato tradicional mexicano que había preparado a partir de la receta de su suegra, arroz con verduras y ensalada de aguacate, platos sencillos pero sabrosos que cocinó muy bien. Por la tarde fue al mercado a comprar víveres, un buen vino y dulces. En casa limpió a fondo, arregló las flores del jardín, puso la mesa con la mejor vajilla. Emilio volvió del trabajo antes de lo habitual, se duchó y se puso una camisa limpia. ¿Estás emocionada?, preguntó mirando a su mujer. Un poco. Quiero que todo salga bien. Tranquila. Es tu amiga, no socios de negocios. Jimena apareció a las 7 en punto de la tarde. Llevaba un elegante vestido negro con joyas de oro, una botella de carísimo vino francés y un ramo de rosas blancas bellamente envueltas. Para la señora de la casa, sonrió tendiéndole las flores a Paloma. Y este vino es de mi provincia francesa favorita. Emilio salió del salón al oír voces. Iba vestido con pantalón oscuro y camisa blanca, con aspecto presentable. Paloma los presentó. Emilio, esta es Jimena, mi amiga de la infancia. Jimena es mi marido Emilio. Encantada. Jimena le tendió la mano y Emilio se la estrechó. Paloma me ha hablado mucho de ti. Espero que solo cosas buenas, sonrió Emilio. Paloma se dio cuenta de lo mucho que Jimena miraba a su marido. Emilio era realmente un hombre atractivo, alto, atlético, con una espesa cabellera oscura y expresivos ojos castaños.
A sus 35 años parecía más joven de lo que era, hacía ejercicio con regularidad y se cuidaba. «¿Qué casa más acogedora tienes?», dijo Jimena echando un vistazo al salón. «Se nota la mano de una mujer». «Gracias. Paloma ha creado un ambiente muy especial», respondió Emilio. Durante la cena, Jimena mostró un gran interés por las historias de Emilio sobre el negocio turístico. «Qué interesante. ¿Cuáles son las rutas más populares?», preguntó, apoyando la barbilla en la mano y mirándole con ojos grandes. «Sobre todo Cancún, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, los clásicos destinos de playa. A veces organizo viajes a Oaxaca o Chiapas para los amantes del turismo cultural». «¿Y no te llevas a Europa? Podría recomendar lugares estupendos en España y Francia. Allí conozco a gente que puede organizar viajes inolvidables. Hasta ahora nos especializamos en turismo interno, pero hay planes de expansión». Los ojos de Emilio se iluminaron con interés. Jimena escuchaba con tanta atención, como si cada palabra de Emilio fuera una revelación. Hizo preguntas inteligentes sobre precios, logística, estacionalidad, competencia. Paloma estaba sentada en silencio, disfrutando de lo animado que estaba su marido. Normalmente en casa no era muy hablador, prefería ver la tele o leer noticias en Internet, pero aquí estaba encantado de compartir sus planes e ideas profesionales. «¿Has pensado alguna vez en el turismo de lujo?», preguntó Jimena, cortando un trozo de pollo. «Sabes, hay clientes que están dispuestos a pagar mucho dinero por viajes exclusivos, con un enfoque individual. En eso estoy pensando, pero necesitas contactos, una reputación, un nivel de servicio especial. Tengo conocidos en Europa y aquí en México que podrían estar interesados. Gente adinerada que aprecia la calidad y está dispuesta a pagar por ella. Quizá te los presente algún día». Los ojos de Emilio se iluminaron aún más. «Sería maravilloso. Solo busco oportunidades para pasar al siguiente nivel». «No es para tanto. La clave está en entender las necesidades de estos clientes. No solo necesitan que les enseñemos los lugares de interés, sino que les creemos una experiencia única». Paloma sirvió café para todos y postre, una tarta de mango comprada en la mejor pastelería de la ciudad. Se sintió un poco fuera de lugar al ver con qué facilidad y naturalidad charlaban Jimena y Emilio. Su amiga sabía cómo apoyar cualquier tema, y su marido disfrutaba claramente de su atención e interés por su trabajo. «Paloma, ¿no me habías dicho que tienes un marido tan interesante y ambicioso?». «Emilio, eres un tesoro de historias fascinantes e ideas interesantes». «Bueno, el negocio de los viajes es algo vivo. Todos los días hay algo nuevo, nuevos clientes, nuevos retos». Emilio se sintió obviamente halagado por tanta atención. «¿Cuál ha sido el viaje más inusual que ha organizado?». «Hace poco vino un grupo de arqueólogos aficionados. Querían visitar pirámides poco conocidas en la selva de Yucatán. Tuvieron que buscar guías locales y negociar con las autoridades. Pero el resultado mereció la pena. Los clientes quedaron encantados». «Increíble. Eso sí que es profesionalidad», se maravilló Jimena. Cuando Jimena estaba a punto de marcharse, a las 10 de la noche, se despidió calurosamente de sus anfitriones. «Emilio, ha sido muy interesante conocer tu caso. Me pondré en contacto con usted para hablarle de esos conocidos. ¿Tengo su tarjeta?». «Por supuesto». Emilio sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó. «Estupendo. Te llamaré en un par de días». Jimena guardó la tarjeta en el bolso. «Paloma, cariño, deberíamos vernos más a menudo. Es tan agradable tener una amiga que ha creado una familia tan bonita». «Te espero», contestó Emilio mientras la acompañaba a la puerta. Paloma estaba recogiendo la mesa cuando su marido regresó al salón. Estaba recogiendo los platos, pensando en la velada anterior. «Interesante amiga la que tienes», dijo pensativo, sentándose en el sillón. «Sí, Jimena siempre había sido especial. El mes pasó volando sin sobresaltos.
Paloma disfrutó primero recordando una agradable velada con Jimena. Contó a sus compañeros el encuentro con su amiga de la infancia. Emilio también estuvo animado durante unos días, hablando de los posibles nuevos clientes que podría traer Jimena. Sin embargo, poco a poco, Paloma empezó a notar rarezas en el comportamiento de su marido. Al principio eran pequeñas cosas. Emilio empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia de lo habitual. Antes llegaba a casa a las 7 de la tarde, ahora aparecía a las 8 o incluso a las 9, explicando que eran asuntos urgentes. Cuando Paloma le pedía detalles, se mostraba evasivo, hablando de negociaciones con nuevos proveedores o clientes difíciles. Es el comienzo de la temporada turística, mucho trabajo, explicó, quitándose la chaqueta y colgándola en el respaldo de una silla. Paloma asintió, pero algo en su tono parecía poco sincero. Emilio evitaba mirarla a los ojos cuando hablaba de trabajo, y antes siempre había compartido los detalles de sus casos. Luego llegaron las llamadas telefónicas. Emilio solía hablar tranquilamente delante de ella, discutiendo detalles del viaje, precios, fechas con los clientes. Ahora solía retirarse a otra habitación cuando sonaba el teléfono, hablando en voz baja, casi en un susurro. Cuando Paloma preguntaba quién llamaba, él contestaba brevemente: un cliente, un proveedor, un asistente de la oficina. Una noche fue al dormitorio a por algo y oyó a Emilio hablando en el baño. Su voz era suave, como solía hablarle solo a ella. Paloma escuchó, pero solo pudo distinguir fragmentos de frases, algo sobre quedar mañana, que él también la echaba de menos. Cuando su marido salió del baño, preguntó quién había llamado. Una nueva clienta. Una señora muy exigente, tengo que adaptarme a sus caprichos, respondió sin mirar a su mujer. En casa, Emilio se volvió distraído y silencioso. Antes podían hablar durante horas durante la cena, comentando planes, noticias, compartiendo impresiones del día. Ahora contestaba con una sola palabra, a menudo pensativo, mirando por la ventana. A veces Paloma le sorprendía sonriendo sin motivo aparente. Miraba el teléfono y su rostro se volvía suave y satisfecho. ¿En qué estás pensando?, le preguntaba ella. En el trabajo, respondió él, guardando rápidamente el teléfono. Paloma intentó averiguar qué estaba pasando. ¿Quizá realmente tiene mucho trabajo? La primavera es la época de ventas activas de viajes para el verano, y es lógico que tenga más preocupaciones. Pero mi intuición me decía que no era solo trabajo. Y luego estaban las llamadas de Jimena. La amiga de la infancia empezó a llamar a Paloma casi todos los días, interesándose por los negocios, preguntando por el trabajo, por los planes para el fin de semana, pero lo que más le interesaba era Emilio. ¿Cómo está tu marido?, preguntó Jimena. ¿Recuerdas que habló de ampliar su negocio? ¿Algún progreso? Sí, ahora tiene muchos pedidos, respondió Paloma. ¿Y esos clientes que le prometí presentarle siguen interesados? Claro que sí. Prometiste llamarle un par de días después de nuestra cena. Sí, lo siento, no me he puesto a ello, pero definitivamente lo haré. ¿Tengo su número? Paloma le dio el número, aunque se sorprendió. Normalmente los contactos de negocios se transfieren a través de tarjetas de visita que Emilio le dio a Jimena aquella noche. Una semana después, Jimena volvió a llamar. Oiga, ¿no dijo su marido que quería conocer a unos inversores? Tengo algunos conocidos que están buscando proyectos interesantes. No lo sé, no lo ha hecho, pero creo que estaría interesado. Entonces le llamaré directamente para discutir los detalles. No quiero molestarle por nada. Paloma aceptó, pero la extraña sensación no la abandonó. ¿Por qué se interesa Jimena tan activamente por los asuntos de Emilio? Por supuesto, su amiga prometió ayudar, pero su insistencia le pareció excesiva. 2 semanas más tarde, un sábado por la mañana, Paloma quedó con Rocío en un pequeño restaurante del centro de la ciudad. Rocío Moreno era su mejor amiga desde hacía 10 años. Se habían conocido en el trabajo,
cuando Paloma acababa de conseguir un empleo en una empresa de material de oficina y Rocío trabajaba en el edificio de al lado en un banco. La amiga era 2 años mayor que Paloma, estaba casada con un ingeniero y criaba a un hijo de 8 años. Rocío siempre había destacado por su sentido práctico y común, sabía escuchar, dar buenos consejos y nunca juzgar. También tenía experiencia en la vida familiar. Ella y su marido Carlos llevaban 12 años casados y habían pasado por varias crisis. «Pareces cansada», dijo Rocío cuando pidieron la comida. «¿Ha pasado algo?» «No lo sé». Paloma removió su café con una cuchara. «A lo mejor estoy pensando demasiado, pero creo que pasa algo con Emilio». «¿A qué te refieres?» «Está diferente. Llega tarde al trabajo, siempre habla por teléfono en la otra habitación, en casa está callado, distraído». Rocío escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «¿Cuándo empezó?» «Hace más o menos un mes, justo después de que le presentáramos a mi amiga de la infancia, Jimena». «Háblame de esa amiga». Paloma me contó que conoció a Jimena, la noche que cenaron juntas, las frecuentes llamadas de su amiga. ¿Y siempre pregunta por su marido? Sí, le pregunta por su trabajo, sus planes, quiere presentarle a algunos inversores. Rocío se mordió el labio pensativa. Paloma, ¿y no permites que pueda haber algo entre ellos? ¿Qué quieres decir? Paloma sintió que se le apretaba el corazón. Bueno, simpatía, enamoramiento. Te habrás dado cuenta de que ha cambiado desde que la conoció. No lo sé. Paloma apartó la mirada. Me gustaría creer que no. Mira, no quiero disgustarte, pero todas las señales están ahí. Retrasos frecuentes en el trabajo, llamadas secretas, despistes en casa. Es clásico. Tal vez tiene mucho trabajo que hacer. Puede ser. Pero entonces, ¿por qué esta Jimena está tan activamente interesada en él? Normalmente las amigas de una esposa no llaman todos los días para interesarse por los asuntos de su marido. Paloma guardó silencio, digiriendo las palabras de su amiga. Rocío tenía razón. El comportamiento de Jimena parecía extraño, y los cambios en el comportamiento de Emilio eran difíciles de explicar solo por el trabajo. «¿Qué debo hacer?», preguntó en voz baja. «Habla con tu marido. Pregúntale directamente qué está pasando. Si hay algo entre ellos, es mejor averiguarlo ahora que especular. ¿Y si me equivoco? ¿Y si en realidad está trabajando más de lo normal? Entonces, él te lo explicará y tú lo entenderás. Pero si no dices nada, podría empeorar las cosas». El camarero trajo el pedido: ensalada de gambas para Rocío y pollo a la plancha para Paloma. Comieron mientras seguían conversando. «¿Sabes?», dijo Rocío, «una vez tuve una situación parecida. Carlos empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a ser reservado. Estuve un mes angustiada, inventándome historias de miedo, y luego resultó que solo estaba preparando una sorpresa para mi cumpleaños. Organizó un viaje a Acapulco». «¿En serio?». «Pues sí. Pero eso no significa que debas hacer la vista gorda ante los cambios de comportamiento de tu marido. A veces la intuición de una mujer es correcta». Después de comer, pasearon por el centro de la ciudad, visitando algunas tiendas. Rocío intentaba animar a su amiga, pero Paloma estaba inmersa en sus propios pensamientos. Las palabras de Rocío se le quedaron grabadas en la cabeza. En realidad, debería hablar directamente con Emilio. En casa, Paloma encontró a su marido en el jardín. Estaba regando un limonero, tarareando alguna canción. Estaba de buen humor, con el rostro relajado. Cuando vio a su mujer, sonrió. «Hola, ¿qué tal el encuentro con Rocío?» «Ha ido bien. Emilio, tengo que hablar contigo». Algo en su tono le hizo sospechar. «¿Sobre qué?» «Vamos dentro». Se sentaron en el salón, uno frente al otro. Paloma no sabía cómo empezar la conversación y se quedó callada unos segundos. «Escucha», dijo por fin, «creo que últimamente has cambiado». «¿En qué sentido?»
Empezaste a llegar tarde al trabajo, hablas a menudo por teléfono en otra habitación, en casa te volviste silencioso. Emilio arrugó la nariz. Paloma, es que ahora tengo mucho trabajo. Temporada turística, nuevos clientes. Tengo que ponerme al día con todo. ¿Por qué te vas a la otra habitación cuando te llaman? Para no molestarte. No siempre es interesante escuchar conversaciones de negocios. Antes no te molestaba. Emilio se levantó y se paseó por la habitación. No entiendo por qué me haces todas estas preguntas. Trabajo más porque quiero hacer crecer el negocio. ¿Es eso malo? No, claro que no. Pero ¿por qué estás siendo tan reservado? No soy reservado, es que estoy cansada y no siempre me apetece hablar de los problemas del trabajo en casa. Paloma veía que su marido se estaba enfadando, pero no podía parar. Y las llamadas de Jimena. A menudo pregunta por tus asuntos. ¿Y qué? Se ofreció a ayudar con los clientes. Un interés comercial normal. Ella me llama todos los días y sigue preguntando por ti. Tal vez ella es solo curiosidad, o quizá quiera ayudar de verdad. Emilio se sentó en la silla y miró a su mujer con irritación. Paloma, francamente, me sorprenden tus sospechas. Estoy trabajando para nuestra familia, intentando ganar más dinero, y tú me estás interrogando. Solo quiero entender qué está pasando. No pasa nada, excepto que intento hacer crecer el negocio y mantenernos. Volvió a levantarse y cogió las llaves del coche de la mesa. ¿Sabes qué? Voy a ir al bar de los chicos. Las cosas están un poco tensas en casa. Emilio, espera. No, Paloma. Necesito tomar el aire. Ya hablaremos cuando te hayas calmado. La puerta se cerró de golpe y Paloma se quedó sola. La conversación no fue como ella había planeado. En lugar de respuestas, recibió aún más preguntas. El comportamiento de Emilio, su irritación, su intento de evitar el tema, su rápida huida de la casa, no hizo más que aumentar sus sospechas. Se sentó junto a la ventana y esperó. Normalmente, cuando Emilio salía a un bar con amigos, regresaba 2 o 3 horas más tarde, pero esta vez no llegó hasta la 1 de la madrugada, oliendo a cerveza y cigarrillos. ¿Qué tal?, preguntó Paloma sin levantarse de la cama. Muy bien. Hablé con los chicos, me relajé, respondió brevemente y se fue al baño. Cuando se tumbó a su lado, Paloma quiso continuar la conversación, pero Emilio se volvió hacia la pared y fingió quedarse dormido. Ella se quedó a oscuras, escuchando su respiración, y se dio cuenta de que, sin duda, algo pasaba en su familia. La única pregunta era qué. Habían pasado otros 15 días desde la desafortunada conversación con su marido. El ambiente en la casa se había vuelto aún más tenso. Emilio apenas hablaba con Paloma, llegaba tarde a casa y por las mañanas salía antes de lo habitual. Las llamadas de Jimena se hicieron más frecuentes. Ahora llamaba casi todos los días, pero las conversaciones se hicieron más breves, más formales. «Hola, Paloma, ¿qué tal estás?», le preguntó su amiga de la infancia. «Bien», respondió Paloma, sintiendo la falsedad en su propia voz. «¿Y Emilio cómo? ¿Todavía ocupado con el trabajo?» «Sí, muy ocupado. Ya veo. Bueno, ya nos veremos». Paloma notó que en las últimas conversaciones Jimena ya no se ofrecía a quedar. No preguntaba en detalle por los asuntos de su marido. Era como si ella ya tuviera todo lo que necesitaba. En el trabajo, Paloma tenía dificultades para concentrarse en las tareas. Los compañeros empezaron a notar su despiste. «¿Te encuentras bien?», le preguntó Carlos durante la pausa para comer. «Pareces cansada estos días». «Es que tengo mucho que hacer en casa», mintió Paloma. En realidad, había menos cosas que hacer en casa de lo habitual. Emilio apenas cenaba en casa. Había menos colada, menos platos. Era como si la casa se hubiera vaciado, aunque técnicamente siguieran viviendo allí juntos. El miércoles por la noche, Paloma decidió cocinar el plato favorito de su marido, pescado en salsa de coco. Tal vez una buena cena les ayudaría a recomponer su relación, devolvería el calor y la intimidad a la casa.
Compró salmón fresco en el mercado, leche de coco y especias aromáticas. Cocinó con especial diligencia. Cubrió la mesa con un bonito mantel y puso velas. A las 7 de la tarde todo estaba listo, pero Emilio no aparecía. A las 8 Paloma le llamó. «Hola, estarás pronto en casa. He hecho la cena. No me esperes despierta, tengo una reunión importante con unos clientes. Volveré tarde. Pero cociné tu pescado favorito. La próxima vez, dímelo con antelación». Su voz era fría, distante. Paloma cenó sola a la luz de las velas, y la comida le pareció insípida. Después de cenar, se quedó sentada en la cocina durante largo rato, mirando la silla vacía de enfrente. Antes pasaban las tardes juntos, planeando los fines de semana, discutiendo las pequeñas tareas domésticas. Ahora se sentía como una extraña en su propia casa. El jueves por la mañana, Emilio se marchó sin despedirse. Paloma solo oyó el portazo. Se levantó, se acercó a la ventana y vio a su marido entrando en el coche. Su rostro estaba concentrado, pero no abatido. Al contrario, parecía un hombre al que le esperaba un día agradable. En el trabajo, el día se alargó con especial lentitud. Paloma se reunió con 3 clientes, hizo una presentación de la nueva fotocopiadora, rellenó informes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a casa, a su marido, a esa extraña sensación de que su vida iba cuesta abajo. A las 6 de la tarde cerró la oficina como de costumbre y se fue a casa. De camino, paró en el supermercado y compró comida para la cena. Quizá Emilio llegaría pronto esta noche y podrían hablar tranquilamente. Al llegar a casa, Paloma vio un coche desconocido en su plaza de aparcamiento, un precioso descapotable blanco, obviamente caro. Aparcó junto a él y se dirigió a la puerta principal, preguntándose quién podría haber venido a visitarles. Las llaves le temblaron en las manos al abrir la cerradura. La casa estaba en silencio, pero la luz del salón estaba encendida. Paloma dejó las bolsas de la compra en el pasillo y se dirigió al salón. Lo que vio la dejó helada en el umbral. En el sofá estaban sentados Emilio y Jimena, muy cerca el uno del otro. Jimena tenía la mano sobre la rodilla de su marido. Él le decía algo en voz baja y ambos reían. Había 2 copas de vino en la mesita y sonaba una música suave. Emilio fue el primero en fijarse en su mujer. No se sobresaltó, no se apartó de Jimena, no parecía avergonzado ni culpable. Se limitó a mirar a Paloma con frialdad. «Ah, has venido», dijo con calma. Jimena se volvió hacia Paloma y sonrió. La sonrisa era suave, casi simpática, pero había algo más en sus ojos: triunfo, satisfacción. «Hola, Paloma», dijo en voz baja. Paloma se quedó allí de pie, incapaz de decir una palabra. Tenía el corazón acelerado y la boca seca. Se dio cuenta de que estaba viendo lo que más temía, pero seguía sin creerse lo que estaba pasando. «¿Qué significa esto?», exclamó por fin. Emilio se levantó del sofá y se ajustó la camisa. Sus movimientos eran tranquilos, seguros. «Significa que ya no vamos a fingir», dijo con voz firme. «Jimena y yo tenemos una aventura. Desde hace 2 meses». Las palabras golpearon a Paloma como un mazazo físico. Se agarró a la jamba de la puerta para no caerse. «¿2 meses?», repitió con voz débil. «Sí, desde la noche que la invitaste a cenar». Jimena siguió sentada en el sofá, observando la escena. No parecía avergonzada ni culpable. Más bien parecía una espectadora de teatro viendo una obra interesante. «Nos queremos», continuó Emilio, «y queremos estar juntos. Pero somos marido y mujer. 5 años juntos. Tenemos una casa en común, planes». «No tenemos nada en común», interrumpió, «excepto el sello en el pasaporte y esta casa». Paloma miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el hombre con el que reía, hacía planes, compartía alegrías y penas? Ante ella estaba un extraño, un hombre frío, que decía cosas terribles en tono tranquilo. Emilio
¿Qué te pasa?, susurró ella. No me pasa nada. Por primera vez en mucho tiempo me siento viva. Se acercó a Jimena y le puso la mano en el hombro. Ella le miró con ternura y gratitud. Además, dijo Emilio mirando a su mujer, Jimena está embarazada. Estas palabras acabaron con Paloma. Le fallaron las piernas y se hundió pesadamente en la silla. Embarazada. Jimena está embarazada de su marido, así que su aventura había durado mucho tiempo, y todo este tiempo ella había estado viviendo en una casa con un traidor sin saber la verdad. ¿Desde cuándo?, preguntó, apenas audible. 2 meses, respondió Jimena. Eran las primeras palabras que pronunciaba desde la aparición de Paloma. Entonces, continuó Emilio, necesitamos esta casa. El bebé necesitará una habitación, un ambiente tranquilo, y tú tienes que hacer las maletas y largarte de aquí. Esta noche. Paloma le miró, sin creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo que esta noche? También es mi casa, la compramos juntos, yo también pago la hipoteca. Está a mi nombre, y yo pagaré la hipoteca, dijo Emilio como si hablara de comprar el pan. Tienes amigos, parientes, ya lo superarás. Me estás echando de mi propia casa. Te pido que hagas sitio a una nueva familia. Paloma se levantó, temblorosa. La ira empezaba a atravesar el shock y el dolor. ¿Qué nueva familia? Estás casada conmigo. No por mucho tiempo. Mañana pediré el divorcio. ¿Qué pasa con nuestros 5 años? ¿Qué pasa con todo lo que hemos construido juntos? Emilio sonrió, y en esa sonrisa había algo cruel, desconocido. Paloma, seamos sinceros. ¿Qué 5 años? Te has vuelto aburrida, predecible, como un viejo perchero, siempre en el mismo sitio, siempre igual. Trabajo, casa, sin intereses, sin aspiraciones. Cada palabra golpeaba los lugares más dolorosos. Paloma sabía que se había vuelto más seria, más práctica, pero pensó que eso es normal en una mujer casada y adulta. Y Jimena es la vida, continuó, mirando a su amante con admiración. Es interesante, educada, tiene gusto, estilo. Con ella me siento joven, con éxito. Es rica, dijo Paloma en voz baja. Eso es lo que te atrae. No solo eso, se encogió de hombros Emilio. Aunque no voy a mentir, sus contactos ya me han ayudado a encontrar nuevos clientes, clientes ricos. Jimena seguía en silencio, pero Paloma pudo ver que sonreía ligeramente al escuchar los elogios. No había ni un ápice de vergüenza o arrepentimiento en su rostro. Entonces, dijo Emilio, cuanto antes empaques tus cosas, mejor para todos. No quiero causar ningún drama innecesario. ¿Dramas? Paloma sintió que su voz subía de tono. ¿Arruinas nuestra familia, me echas de casa y a eso le llamas drama? Nos liberé a los dos de un matrimonio infeliz. ¿Has sido feliz estos últimos años? La pregunta cogió a Paloma por sorpresa. ¿Era feliz? ¿O simplemente se había acostumbrado a una vida comedida y la había confundido con la felicidad? Podríamos trabajar en la relación, dijo débilmente. ¿Por qué? Cuando hay una oportunidad de empezar de nuevo con la persona adecuada. Emilio se acercó y por primera vez en toda la conversación se percibió un tono de irritación en su voz. Paloma, basta, ya eres mayorcita. Entiéndelo, entre nosotros todo ha terminado. Se acabó hace mucho tiempo. Ya no quiero fingir que soy un marido feliz. ¿Soñabas con librarte de mí? Sí, respondió sin vacilar. Desde hace más de 1 año, te has convertido en una carga, una aburrida ama de casa sin intereses ni ambiciones. Estas palabras acabaron por romper a Paloma. Las lágrimas que había estado conteniendo corrieron por sus mejillas, así que, mientras ella pensaba que tenían una familia normal, su marido pensaba que era una carga y quería deshacerse de ella. No llores, dijo Emilio con frialdad. Las lágrimas no cambiarán nada. Jimena se levantó del sofá y se acercó a él. Le puso la mano en la espalda, apretada contra el hombro.
El gesto era suave, pero al mismo tiempo demostrativo. Le estaba mostrando a Paloma a quién pertenecía ahora aquel hombre. «Quizá deberíamos darle hasta mañana», dijo Jimena en voz baja. «No», respondió Emilio. «Cuanto antes mejor. No quiero prolongar el doloroso proceso». Paloma comprendió que era inútil discutir. Su marido ha tomado una decisión y nada le hará cambiar de opinión. Además, a su lado está una mujer que apoya esa decisión, que lleva a su hijo bajo el corazón. «Está bien», dijo ella secándose las lágrimas. «Recogeré mis cosas». «Razonable», asintió Emilio. Paloma se dirigió al dormitorio sintiéndose como en un sueño. Todo lo que estaba ocurriendo parecía irreal, demasiado horrible para ser verdad. Pero las voces del salón, la música tranquila, la risa de Jimena, todo era real. Sacó una maleta grande del armario y empezó a doblar la ropa. Le temblaban las manos y las lágrimas le impedían ver. ¿Qué llevarse? ¿Cómo podía meter 5 años de su vida en una maleta? Las fotos de su boda estaban en la mesilla de noche. ¿Merecería la pena llevárselas? Paloma miró las fotos. Emilio y ella sonriendo, abrazados, felices. Ahora aquellas fotos parecían una burla. Las dejó donde estaban. Las joyas, los documentos, lo imprescindible, los cosméticos del baño, las medicinas del botiquín, los libros favoritos de la estantería del salón. No, no quería ir allí. Allí estaban con su felicidad. 1 hora más tarde la maleta estaba hecha. Paloma se vistió, cogió el bolso y los documentos. Echó un último vistazo al dormitorio donde habían pasado los mejores años de su vida, o los que ella creía que habían sido los mejores. En el salón, Emilio y Jimena estaban sentados en el mismo sofá, bebiendo vino. No prestaban atención a Paloma como si ya no existiera en la casa. «Ya he hecho la maleta», dijo Paloma. «Bien», contestó Emilio sin volver la cabeza. «Dejaré las llaves en la mesa del pasillo. Déjalas». Paloma arrastró la maleta hacia la salida. En la puerta se detuvo, se dio la vuelta. «Emilio», llamó ella. «¿Qué? Espero que seas feliz». Él la miró por fin y algo brilló en sus ojos. Sorpresa, arrepentimiento, pero solo un segundo. «Lo seré», dijo simplemente. Paloma salió de la casa que había considerado suya durante 5 años. Subió al coche y arrancó el motor. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Condujo hasta el aparcamiento más cercano y se detuvo para recuperarse. Sacó el teléfono y marcó el número de Rocío. «Hola», le dijo su amiga. «¿Qué tal estás?» «Rocío», su voz se entrecorta. «¿Puedo ir a tu casa? No tengo a dónde ir». «Sí, claro. ¿Qué ha pasado?» «Emilio me ha echado de casa. Tiene una aventura con Jimena. Está embarazada». «Dios mío. Paloma, ven a mi casa inmediatamente. Estamos en casa». Paloma puso el teléfono en su regazo y lloró. Por primera vez en toda aquella terrible noche, se permitió llorar de verdad, fuerte, desconsoladamente, como se llora cuando el mundo entero se derrumba. La semana en casa de Rocío pasó como un borrón. Paloma dormía en el sofá del salón, intentaba no molestar a la familia de su amiga, ayudaba en las tareas domésticas. Rocío y su marido Carlos hacían todo lo posible por apoyarla, pero Paloma se sentía superflua, una invitada temporal en la vida de otra persona. Los primeros días apenas salía de casa, no se atrevía a ir a trabajar. Llamó a su jefe diciendo que estaba enferma. No era del todo mentira, se sentía realmente enferma, destrozada, incapaz de llevar una vida normal. «Necesitas tiempo para recuperarte», le dijo Rocío trayéndole un té. «Tómate tu tiempo». Pero a mediados de semana Paloma se dio cuenta de que no podía esconderse de la realidad indefinidamente. Era necesario actuar, resolver problemas prácticos, empezar una nueva vida. El lunes fue a ver a un abogado. Un hombre bajo, corpulento y de mediana edad escuchó su historia, tomando notas en un cuaderno. «¿La casa está a nombre de su marido?», aclaró. «Sí,
pero pagamos la hipoteca juntos. Puedo demostrarlo con extractos bancarios. Eso está bien. Eso le da derecho a una indemnización. ¿Qué otros bienes tienes? Mi coche está a mi nombre, muebles que compramos juntos, pero es difícil de demostrar. El abogado asintió, tomó notas. ¿No hay cuentas conjuntas? Hay una con ahorros, unos 100.000 pesos. Eso está bien. La mitad de ese dinero es tuyo por derecho. Solicita el divorcio, pide la división de bienes y el pago de la hipoteca. Paloma firmó los papeles, pagó al abogado por adelantado. Al salir del despacho, se sintió extrañamente aliviada. Por fin empezaba a hacer algo, no solo a sufrir. En el trabajo, sus compañeros se mostraron comprensivos con su situación. Carlos incluso se ofreció a ayudarla a encontrar piso. Su hermano tenía una inmobiliaria. Gracias, pero aún no estoy preparada para alquilar, respondió Paloma. Primero tengo que resolver los problemas del divorcio para saber qué fondos voy a tener. Efectivamente, las cosas no iban muy bien de dinero. El sueldo de Paloma era suficiente para una vida modesta, pero alquilar un piso decente solo era caro. La indemnización por la casa, si el juzgado la concedía, ayudaría, pero no se sabía cuánto duraría el proceso judicial. Por la noche, de vuelta en casa de Rocío, Paloma relató la visita al abogado. «Está bien que hayas empezado a actuar», aprobó su amiga. «¿Y qué pasa con el trabajo? ¿Quizá buscar algo con un sueldo más alto?» «Lo estoy pensando, pero por ahora quiero concentrarme en un problema». Se sentaron en la cocina, tomando café. Carlos estaba viendo la tele en el salón. Su hijo hacía los deberes en su habitación. La vida familiar normal que Paloma ya no tenía. «¿Sabes?», dijo Rocío pensativa, «¿has pensado en hablar con el padre de esa Jimena? ¿Con don Raúl? ¿Por qué?» «Bueno, dijiste que lo recordabas de tu infancia como un hombre decente. A lo mejor no sabe que su hija arruinó la familia de otro». Paloma frunció el ceño, meditando la sugerencia. «No lo sé. Puede parecer una queja, un intento de poner a un padre en contra de su hija. O quizá solo sea honestidad. Si mi hijo destruyera la familia de otro, me gustaría saberlo. Pero ¿qué diferencia habría? Don Raúl no hará que Jimena deje a Emilio. Tal vez, pero al menos sabrá la verdad, y tal vez influya en su hija de alguna manera». Rocío tenía razón. Don Raúl Solano siempre fue conocido por su honestidad e integridad. De niña, Paloma había estado varias veces en su casa. Jimena a veces invitaba a sus compañeras a fiestas de cumpleaños. El padre de Jimena era un hombre estricto pero justo, que exigía buen comportamiento y estudios a su hija. «Recuerdo que regañaba a Jimena por una mala nota en matemáticas», cuenta Paloma. «Decía que la riqueza no te exime de tus responsabilidades. Ya ves, un hombre así no aprobaría el comportamiento de su hija. Pero eso fue hace 20 años. La gente cambia. Los principios básicos no cambian», objetó Rocío. «Al menos no cuesta nada intentarlo». Paloma reflexionó sobre esta conversación toda la noche. Por un lado, la idea de acudir a don Raúl parecía razonable. Tenía derecho a saber que su hija se veía con un hombre casado y esperaba un hijo con él. Por otro lado, parecía un intento de encontrar un aliado en la lucha contra Jimena. Por la mañana, preparándose para ir a trabajar, Paloma tomó una decisión. «Rocío», dijo, «iré a ver a don Raúl, pero hoy no. Tengo que pensar qué decirle exactamente». Es verdad, lo principal es hablar con calma, sin emoción, solo exponer los hechos. El miércoles, después del trabajo, Paloma fue al centro de negocios de la ciudad, donde estaba la empresa de don Raúl. Recordaba que tenía una cadena de tiendas de materiales de construcción, pero no tenía ni idea de la envergadura del negocio. La oficina era impresionante, una planta entera de un edificio moderno, mamparas de cristal, muebles caros, muchos empleados. En el mostrador de recepción había una chica joven con un traje estricto. «Buenas tardes, quisiera ver a don Raúl Solano». «¿Tiene cita?» «No,
pero es un asunto personal. Dígale que está aquí Paloma Vera, que me recuerda de la infancia. La chica llamó por el teléfono interno, dijo algo en voz baja. Don Raúl le recibirá en 10 minutos. Pasa a la sala de reuniones, enseguida sale. Paloma fue acompañada a una pequeña sala con paredes de cristal. Había botellas de agua sobre la mesa y revistas de negocios. Unos minutos después se abrió la puerta y entró don Raúl. No había cambiado mucho en 20 años. La misma estatura alta, las mismas canas, los mismos ojos oscuros y penetrantes. Salvo que tenía más arrugas y una figura más gruesa. Vestía un costoso traje oscuro y lucía un reloj de oro en el brazo. «Paloma», dijo sonriendo. «¡Qué sorpresa! ¿Cómo ha crecido? ¡Qué guapa se ha puesto!». La abrazó paternalmente y Paloma sintió el aroma familiar de su colonia. «Siéntate, cuéntame cómo estás. ¿Casada? ¿Tienes hijos?». «Don Raúl», comenzó Paloma, «vengo a hablar de Jimena». El rostro del hombre se tornó serio de inmediato. «¿De su hija? ¿Le ha pasado algo?». «En cierto modo, sí. Tengo algo importante que decirle». Don Raúl se sentó enfrente, con las manos cruzadas sobre la mesa. «Le escucho». Paloma respiró hondo y comenzó su relato. Habló con calma, sin emociones innecesarias, como le aconsejó Rocío. Sobre cómo conoció a Jimena cerca de la boutique, cómo la invitó a cenar, cómo le presentó a su marido, el cambio de comportamiento de Emilio, las frecuentes llamadas de Jimena, sobre la terrible noche en que ella había llegado a casa y los había sorprendido juntos. Don Raúl escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. Cuando Paloma le habló del embarazo de Jimena y de cómo la habían echado de su propia casa, el hombre apretó los puños. «¿Y cuánto tiempo llevaba aventura?», preguntó en voz baja. «2 meses, como había dicho Emilio». «¿Y el embarazo?». «De eso también». Don Raúl se levantó de la mesa y se paseó por la habitación. Tenía la cara ensombrecida por la ira. «No puede ser», dijo al fin. «Eso no fue lo que Jimena me dijo». «¿Qué me dijo?». «Que salía con un joven empresario, soltero, que se dedica a los viajes y que tienen una relación seria». «El negocio de viajes es cierto, pero está casado conmigo». «Estaba casado», se corrigió Paloma. «Dijo que era soltero». La voz de don Raúl subía de tono. «Incluso me alegré de que mi hija hubiera encontrado por fin un hombre digno. Me temo que Jimena la ha engañado». Don Raúl se detuvo cerca de la ventana, mirando la ciudad. «Hace 2 meses vino a verme y me dijo que estaba enamorada. Me habló de un tal Emilio, alabó sus cualidades para los negocios. Dijo que era un empresario prometedor, que podrían tener un futuro juntos. Todo cierto, excepto una cosa, que estaba casado. Y entonces, hace 3 semanas, anunció que estaba embarazada. Dijo que ella y el tal Emilio planeaban casarse, que necesitaba ayuda para preparar la casa». Paloma sintió que se le apretaba el corazón, así que Jimena ya estaba planeando echarla de casa, ya estaba pensando en los detalles de su nueva vida con Emilio. «Le di dinero extra para la boda, para las cosas de los niños», continuó don Raúl. «Hasta me alegré de ser abuelo. Don Raúl, me doy cuenta de lo doloroso que es esto, pero pensé que debía saber la verdad». El hombre se volvió hacia ella y había verdadera ira en sus ojos. «Gracias por venir, le agradezco su sinceridad, y me avergüenzo del comportamiento de mi hija. Usted no tiene la culpa de su comportamiento». «La culpa es mía», dijo con dureza. «Demasiado mimada, demasiado permitido. Creí que el dinero y la educación harían de ella una persona decente». Don Raúl volvió a sentarse a la mesa, se pasó la mano por el pelo. Destruir la familia de otro, mentir a su padre, quedarse embarazada de un hombre casado, esa no es la hija que yo crié. La gente comete errores a veces. «No es un error, es despreciable», dijo don Raúl con dureza. «Y no permitiré que continúe». «¿Cómo que no? Voy a hablar con mi hija, voy a hablar con ella, y después voy a ver a ese ex marido suyo». «Don Raúl, no.
Son adultos, lo arreglarán ellos solos. No, golpeó la mesa con el puño. No lo harán. Jimena cree que el dinero de papá le permite hacer lo que quiera. Es hora de demostrarle que no es así. Paloma pudo ver que el hombre estaba realmente enfadado. Tenía la misma integridad en los ojos que ella recordaba de su infancia. Paloma, dijo más suavemente, ¿dónde vives ahora? En casa de un amigo. Estoy alquilando un piso hasta que no pueda más. Ya veo. ¿Tienes trabajo? Sí, vendo material de oficina. Don Raúl se lo pensó un momento y luego sacó una tarjeta de visita del bolsillo. Si necesita ayuda, llámeme. La gente buena no debería sufrir por la mezquindad de los demás. Gracias, pero puedo arreglármelas. Sé que puedes. Siempre has sido una chica sensata. Pero si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Paloma se levantó para marcharse. Don Raúl, se lo ruego, no le diga a Jimena que he venido a verle. ¿Por qué no? No quiero que parezca una intriga. Limítese a decir que averiguó la verdad de otra manera. El hombre asintió. De acuerdo, pero que sepas que te agradezco tu sinceridad. Es mejor saber la amarga verdad que vivir una hermosa mentira. Al salir del despacho, Paloma se sintió extrañamente aliviada. Había hecho lo que creía correcto, decirle la verdad a un hombre que tenía derecho a saberla. Lo que ocurriera después no dependía de ella. En el coche, llamó a Rocío. ¿Qué tal?, le preguntó a su amiga. No sabía que Emilio estaba casado. Jimena le dijo que salía con un soltero. Ya veo. ¿Y cómo reaccionó? Muy enfadado. Dijo que hablaría con su hija e iría a ver a Emilio. Eso está bien, que aprendan honestidad. Paloma no estaba segura de lo que era bueno. Don Raúl era un hombre imprevisible cuando se enfadaba, pero el hecho estaba consumado y no había vuelta atrás. En casa le contó a Rocío los detalles de la conversación. Su amiga aprobó su decisión. Había hecho lo correcto. Era hora de que la tal Jimena se responsabilizara de sus actos. Ya veremos qué pasa, contestó Paloma. No esperaba que la respuesta llegara al día siguiente. Al día siguiente, jueves por la noche, Paloma estaba sentada en la cocina de Rocío ayudando a preparar la cena cuando sonó el teléfono. Era don Raúl. Paloma, puedes irte ya. Te recojo en media hora. ¿A dónde vamos? A tu antigua casa. Es hora de terminar esta obra. Había una fría determinación en la voz del hombre. Paloma se dio cuenta de que había tomado una decisión importante. Don Raúl, ¿por qué? Se lo explicaré más tarde. Espéreme en la entrada. Paloma se puso un vestido oscuro y cogió su bolso. Rocío la despidió con mirada preocupada. Ten cuidado, dijo su amiga, y llámame en cuanto acabe. Te llamaré. Don Raúl llegó en el momento justo en un todoterreno negro. Su rostro era adusto, sus movimientos bruscos. Abrió la puerta en silencio y Paloma se sentó a su lado. ¿Qué ha pasado?, preguntó cuando el coche arrancó. Hoy he hablado con mi hija, dijo don Raúl, sin apartar los ojos de la carretera. Al principio intentó negarlo, luego empezó a justificarse. Dijo que amaba a ese Emilio, que quería divorciarse de ti. ¿Y tú qué dijiste? Que el amor no justifica la mezquindad, que una mujer decente no sale con un hombre casado, no destruye familias ajenas. El coche giró por una calle que Paloma conocía. No había estado aquí desde la noche en que la echaron. Y entonces, continuó don Raúl, dijo una frase que acabó por matarme. ¿Sabes lo que dijo? ¿Qué? Que de todas formas eras una esposa aburrida y que Emilio se merecía algo mejor, que ella le estaba dando lo que tú no podías. Paloma cerró las manos en puños. Incluso ahora, cuando todo había terminado, aquellas palabras dolían. Después me di cuenta de que había criado a una zorra egoísta que se creía el centro del universo, dijo don Raúl con rigidez. Decidí darle una lección. Condujeron hasta la casa de Paloma, o mejor dicho, la antigua casa de Paloma. Había varios coches aparcados fuera, luces en todas las ventanas, música a todo volumen y risas. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó Paloma.
Lo están celebrando, contestó don Raúl sombríamente. Jimena dijo esta mañana que esta noche ella y Emilio celebraban el divorcio. Paloma sintió que algo le oprimía el pecho. Mientras ella intentaba forjarse una nueva vida, ellos festejaban la destrucción de su familia. Don Raúl apagó el motor, se volvió hacia Paloma. Quiero que vengas conmigo, no como cómplice, sino como testigo. Quiero que veas cómo acaban historias como esta. No estoy seguro de que sea una buena idea. Paloma, dijo el hombre en voz baja, tienes derecho a que se haga justicia, después de todo lo que te han hecho. Salieron del coche y se dirigieron hacia la casa. La música subía de volumen, las voces eran más alegres. A través de las ventanas abiertas del salón podían ver a gente con gafas en las manos. En la puerta principal, don Raúl se detuvo, se enderezó y pulsó el timbre. El timbre era casi inaudible a causa de la música, así que llamó a la puerta en voz alta y exigente. Emilio abrió la puerta. Estaba de buen humor, ligeramente achispado, con la camisa desabrochada. Cuando vio a Paloma y al extraño hombre, se sintió confuso. «¿Paloma? ¿Qué hacéis aquí?» «Buenas noches», dijo don Raúl con frialdad. «Soy el padre de Jimena. ¿Puedo pasar?» «Ah, sí, claro». Emilio se hizo a un lado para dejarlos pasar. Había 10 personas en el salón. Amigos de Emilio, vecinos, algunas personas que Paloma no conocía. Todos estaban de fiesta, bebiendo, riendo, hablando de algo divertido. Había una botella de champán en la mesa de centro y platos de aperitivos. Jimena estaba sentada en el centro de la compañía, en el mismo sofá donde Paloma la había pillado con su marido hacía una semana. Llevaba un precioso vestido blanco, el pelo peinado en la peluquería, y parecía feliz y contenta. En sus manos sostenía una copa de champán. «Por fin la divorciada ha salido de esta casa», dijo uno de los invitados, y todos rieron. «Sí, ahora aquí habrá una familia de verdad», añadía otro. «Y el bebé crecerá en un ambiente de amor, no de aburrimiento», dijo una mujer a la que Paloma reconoció como vecina. Jimena aceptó las felicitaciones sonriendo. Aún no se había dado cuenta de la gente que había entrado. Estaba de espaldas a la entrada del salón. «Papá», exclamó al ver a su padre, «qué bien que hayas venido. Te presento a Emilio y a nuestros amigos». Don Raúl se quedó en el umbral de la puerta, observando a los presentes con frialdad. Poco a poco la conversación se fue apagando y los invitados sintieron la tensión. «Jimena», dijo don Raúl en voz baja, pero para que todos pudieran oírla, «levántate». «Papá, ¿qué te pasa?» Jimena se levantó del sofá, sin entender la razón de su tono serio. «Dile a toda esta gente quién es Emilio. Es mi prometido, el padre del futuro bebé. ¿Y hasta hace poco?» Jimena parpadeó confusa, sin entender a dónde quería llegar su padre. «Jimena», repitió don Raúl en voz más alta, «dile a tus invitados que hasta hace poco Emilio estaba casado con esta mujer», señaló a Paloma. Todas las cabezas se volvieron hacia ella y la sala enmudeció. «Papá, ¿por qué? Diles que saliste con un hombre casado durante 2 meses, le dejaste embarazada y le obligaste a echar a su legítima esposa de su propia casa». El rostro de Jimena palideció. Los invitados se miraron entre sí. El ambiente de fiesta se evaporó al instante. «Papá, por favor, delante de todo el mundo no, exactamente delante de todos». La voz de don Raúl se hizo más fuerte. «Que todos sepan qué clase de hija he criado. Que sepan que destruiste la familia de otra persona por tus propios caprichos». Emilio intentó intervenir. «Don Raúl, tal vez deberíamos hablar en privado». «Cállese», le gritó el hombre. «Tú también eres bueno, echando a tu mujer de casa para hacer una fiesta con tu amante». Algunos invitados empezaron a marcharse discretamente. Nadie quería estar presente en una escena familiar. «Jimena», continuó don Raúl, «te he enseñado honradez e integridad toda la vida. Te he pagado la mejor educación, te he dado todo lo que has pedido.
y el resultado es que te has convertido en una zorra mentirosa y egoísta a la que no le importa nadie más que ella misma. «Papá, le quiero», exclamó Jimena con lágrimas en los ojos. «¿Amor?». Don Raúl rió amargamente. «¿Llamas amor a destruir la vida de otro, el engaño del propio padre, la traición de una amistad de la infancia?» Se acercó más a su hija, hablando ahora más bajo, pero cada palabra sonaba como un golpe. «Me mentiste al decirme que salía con un soltero. Me mentiste diciéndome que era un hombre decente. Usaste mi confianza y mi dinero para hacer un nido con un hombre casado. Papá, puedo explicarlo. No hay nada que explicar, está claro, y ahora he tomado mi decisión». Don Raúl se volvió hacia todos los presentes. «Anuncio a todos que, a partir de hoy, retiro todo apoyo económico a Jimena. Ni dinero de manutención, ni regalos, ni ayuda». «¿Qué?». Jimena se puso aún más pálida. «El piso de Providencia que te alquilé ya no es tuyo. Mañana cancelo el contrato de alquiler». «Papá, ¿pero dónde voy a vivir?». «Eso no es problema mío. El auto que te compré para tu cumpleaños también va a volver. Mañana por la mañana enviaré a alguien a recogerlo». Jimena se agarró el corazón y se tambaleó hacia atrás. Emilio la sostuvo por el brazo. «Don Raúl, esta es su hija», dijo inseguro. «Era mi hija. Ahora es una mujer independiente que toma sus propias decisiones. Déjela vivir sola. Pero está embarazada. Tanto mejor. Es hora de que aprenda a responsabilizarse de sus actos. Y tú también». Don Raúl se volvió hacia los invitados, la mayoría de los cuales ya se estaban marchando. «Pido disculpas por haber estropeado la velada, pero a veces la verdad es más importante que la diversión». Se dirigió hacia la puerta, pero Jimena corrió tras él. «Papá, espera, no puedes hacerme esto». «Puedo y lo haré, pero soy tu única hija. Mi hija nunca haría algo tan despreciable». Jimena se agarró a la manga de su padre, llorando, suplicando. «Papá, te lo compensaré. Fui una estúpida, me doy cuenta». «Ya es demasiado tarde. Pero el niño, piensa en el nieto». Don Raúl se detuvo, se volvió hacia su hija. «Pienso en el niño, por eso hago esto. No quiero que mi nieto crezca pensando que el dinero de su abuelo le permite hacer toda clase de maldades. Papá, por favor». «Jimena, hiciste una elección. Elegiste a este hombre, elegiste esta vida. Ahora vive con esa elección tú sola». Salió de la casa y Jimena lo siguió afuera, ignorando los tacones altos y el vestido de noche. «Papá, para. Podemos hablarlo». Pero don Raúl ya estaba subiendo al coche. Jimena golpeaba la ventanilla, llorando, pero él ni siquiera la miraba. El coche se alejó y Jimena se quedó llorando en la carretera. En la casa reinaba un silencio sepulcral. Los últimos invitados se marcharon sin despedirse. Paloma y Emilio se quedaron solos en el salón vacío. Sobre la mesa había vasos sin terminar, servilletas tiradas por todas partes, sonaba la misma música alegre, pero el ambiente de la fiesta estaba completamente destruido. Emilio se quedó de pie en medio de la habitación, mirando el desorden. Tenía la cara pálida y los ojos llenos de confusión. «Menudo espectáculo», dijo al fin. «¿No te lo esperabas?», preguntó Paloma en voz baja. «Pues claro que no. Pensé que el padre de Jimena se daría cuenta de que entre nosotros hay sentimientos reales. Parece que se ha dado cuenta de algo más». Emilio se acercó a la ventana y miró fuera. Jimena seguía de pie fuera de la casa con las manos apretadas contra la cara. «Tengo que ir a verla», dijo. «Ve, Paloma», se volvió hacia ella. «No me arrepiento de lo que pasó entre nosotros. Lo sé, Jimena y yo nos queremos, y encontraré la manera de mantenerla, de mantener a la niña. No necesitamos el dinero de su padre». «Claro que sí». La voz de Paloma no era ni de enfado ni de sarcasmo, solo cansancio. «Mi negocio está creciendo, pronto habrá grandes pedidos». «Emilio», lo interrumpió Paloma, «no tienes que justificarte ante mí. Ya has tomado tu decisión».
Permaneció de pie un rato más y luego salió a ver a Jimena. Paloma vio desde la ventana cómo la abrazaba, le acariciaba el pelo, le decía algo. Jimena se aferró a él, llorando en su hombro. Paloma recorrió con la mirada el salón donde antes había pasado las tardes con su marido. Ahora era territorio ajeno, lugar de felicidad ajena y problemas ajenos. Ella ya no tenía nada que ver con esta casa. Salió de la casa en silencio y caminó por la calle hasta la parada del autobús. Atrás quedaban los gritos de Jimena, las súplicas de Emilio, los sueños y las ilusiones rotas. Por delante quedaba una vida desconocida pero honesta. Sacando su teléfono, Paloma marcó el número de Rocío. «Se acabó», dijo con sencillez. «¿Te encuentras bien?» «Sí, me voy a casa». Y por primera vez en mucho tiempo, la palabra DJ no significaba el hogar que había perdido, sino un lugar donde era acogida y comprendida.